¿Qué tal están? Pierre Bayle, escepticismo, tolerancia y crítica de la razón. Pierre Bayle nació en 1647 en Francia y murió en 1706. Ocupa un lugar singular en la historia de la filosofía. Aunque no suele figurar junto a gigantes como René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke o Leibniz, su influencia fue inmensa. Muchos historiadores consideran que Bayle fue uno de los grandes preparadores intelectuales de la Ilustración del siglo XVIII. Su pensamiento contribuyó decisivamente al desarrollo de la tolerancia religiosa, del espíritu crítico moderno y de una actitud escéptica respecto a las pretensiones de la razón humana. Bayle no construyó un sistema filosófico comparable al cartesianismo o al espinocismo, eso es evidente. Su originalidad radica en otra dirección. Fue un crítico excepcional, un analista minucioso de argumentos, un lector enciclopédico y un pensador que convirtió la duda en un instrumento filosófico de enorme poder. Su obra muestra cómo las creencias aparentemente más sólidas pueden contener contradicciones, cómo la razón encuentra límites insuperables y cómo la convivencia humana exige tolerancia incluso cuando existen desacuerdos profundos. Su influencia se extendió sobre pensadores ilustrados franceses, enciclopedistas, historiadores, filósofos políticos y teóricos de la libertad de conciencia. Por ello, comprender a Pierre Bayle equivale a comprender una de las raíces intelectuales más importantes de la modernidad europea. En cuanto a su vida y contexto histórico, hay que decir que Pierre Bayle nació el 18 de noviembre de 1647 en Carla-le-Comte, localidad del sur de Francia, que hoy recibe el nombre de Carla Bayle en su honor. Procedía de una familia protestante calvinista. Su padre era pastor reformado, circunstancia que marcó profundamente su formación inicial. La Francia de su época, del siglo XVII, estaba dominada por las tensiones religiosas derivadas de la Reforma protestante y también de la Contrarreforma católica. Aunque el Edicto de Nantes había concedido ciertas libertades a los protestantes franceses, la coexistencia religiosa seguía siendo precaria. Bayle estudió primero en la Academia Protestante de Puylaurens, posteriormente ingresó en un colegio jesuita de Toulouse. Durante esta etapa se convirtió temporalmente al catolicismo, pero poco después regresó al protestantismo. Esta reconversión religiosa lo colocó en una situación peligrosa, ya que la legislación francesa castigaba severamente el abandono del catolicismo. Por esta razón, huyó de Francia y se instaló en Ginebra, uno de los principales centros intelectuales del protestantismo europeo. Más adelante ejerció como profesor en Sedan y posteriormente en Rotterdam, en las Provincias Unidas, territorio caracterizado por una libertad intelectual mucho mayor que la existente en Francia. La revocación del Edicto de Nantes por parte de Luis XIV en 1685 confirmó muchas de sus preocupaciones sobre la intolerancia religiosa. Miles de protestantes fueron perseguidos o forzados al exilio. Y Bayle pasó gran parte de su vida en Rotterdam, donde desarrolló la mayor parte de su producción intelectual. Falleció el 28 de diciembre de 1706. Su existencia estuvo marcada por tres experiencias fundamentales: la persecución religiosa, el contacto con distintas confesiones religiosas y la observación directa de los conflictos producidos por el fanatismo religioso. Estas vivencias influyeron decisivamente en su filosofía. En cuanto a las principales obras de Bayle, destacan Cartas sobre el cometa, 1682. Esta obra apareció tras la observación de un cometa que había provocado temor en amplios sectores de la población europea. Muchos interpretaban los cometas como signos sobrenaturales que anunciaban guerras, epidemias o castigos divinos. Bayle criticó estas supersticiones y argumentó que no existe una relación racional entre los fenómenos astronómicos y los acontecimientos históricos humanos. Más importante aún fue la conclusión moral que extrajo de este análisis. Bayle sostuvo que la conducta ética no depende necesariamente de la religión. Una sociedad de ateos podría, en principio, comportarse moralmente si respetara determinadas normas racionales. Esta tesis resultó extremadamente provocadora para su tiempo,
aunque era una tesis muy lógica, muy coherente. En cuanto a otra de sus obras, pues el título completo de la obra es Comentario filosófico sobre estas palabras de Jesucristo, oblígalos a entrar. Bayle escribió este texto en respuesta a quienes justificaban la persecución religiosa mediante argumentos teológicos. Su tesis principal es que la coerción en materia de conciencia es ilegítima. La fe auténtica no puede imponerse por la fuerza. También hay que señalar que para él la conciencia individual posee una dignidad que debe ser respetada incluso cuando se considera equivocada. El Estado y las Iglesias no tienen derecho a violentarla. Esta obra constituye uno de los textos clásicos en la historia de la tolerancia religiosa. Y en cuanto a las noticias de la República de las Letras, pues Bayle fue también periodista y crítico literario. A través de esta publicación periódica contribuyó a la difusión internacional de ideas filosóficas, científicas e históricas. La revista, ya mencionada, funcionó como un espacio de debate intelectual europeo y ayudó a consolidar la llamada República de las Letras, una comunidad transnacional de eruditos que intercambiaban conocimientos más allá de las fronteras políticas y religiosas. En cuanto al Diccionario Histórico y Crítico de 1697, su obra principal, es sin duda una obra maestra, su obra maestra. El Diccionario Histórico y Crítico fue concebido inicialmente como una obra de referencia. Sin embargo, terminó convirtiéndose en algo mucho más ambicioso. Cada entrada contiene observaciones, comentarios, notas y discusiones filosóficas extraordinariamente extensas. En ellas Bayle examina textos antiguos y modernos, analiza argumentos opuestos y revela contradicciones históricas o conceptuales. El resultado es una gigantesca enciclopedia crítica. La importancia de esta obra fue inmensa. Durante décadas se convirtió en uno de los libros más leídos por los intelectuales europeos. Y también hay que señalar que muchos lectores consultaban las notas al pie más que los artículos principales, pues allí Bayle desarrollaba sus análisis filosóficos más profundos. Además, el diccionario ejerció una influencia decisiva sobre la Ilustración francesa, especialmente sobre los futuros enciclopedistas, por ejemplo Diderot, d'Alembert. En cuanto al escepticismo de Bayle, el rasgo más característico de la filosofía de Bayle es su escepticismo, eso es indudable. No se trata de un escepticismo absoluto, que niegue toda posibilidad de conocimiento verdadero, tampoco implica una suspensión total del juicio, y más bien consiste en una actitud crítica que subraya las limitaciones de la razón humana. Bayle observó que filósofos brillantes defendían doctrinas incompatibles entre sí. Si la razón fuera un instrumento perfectamente fiable, debería conducir a conclusiones semejantes, al menos. Y, sin embargo, la historia de la filosofía muestra desacuerdos permanentes. De esta manera, para Bayle, este hecho revela la fragilidad de nuestras capacidades intelectuales. La razón, para él, puede detectar errores, desmontar prejuicios o falsas ideas y examinar argumentos, pero cuando intenta resolver ciertos problemas metafísicos fundamentales, suele terminar atrapada en contradicciones. Por ello desconfiaba de los sistemas filosóficos excesivamente ambiciosos. En cuanto a la razón y la fe, uno de los aspectos más fascinantes de su pensamiento es la relación entre razón y fe. Y en este sentido, Bayle sostenía que la razón posee un enorme poder crítico, puede analizar doctrinas religiosas y señalar dificultades lógicas evidentes. Sin embargo, precisamente por ejercer esta crítica, descubre paradojas que no logra resolver. El resultado es que numerosos dogmas religiosos parecen incomprensibles desde el punto de vista racional. Bayle también consideró que doctrinas como la Trinidad, la Encarnación o la presencia simultánea de la omnipotencia divina y del mal en el mundo plantean dificultades que exceden las capacidades de la razón humana. Estaba convencido de esto y se entiende. Esta posición lo llevó a una conclusión paradójica, que es la siguiente: la razón no destruye necesariamente la fe, más bien muestra que ciertos contenidos de la fe pertenecen a un ámbito distinto.
Y de este modo, Bayle reforzó la separación entre filosofía y teología o religión. El problema del mal también ocupó sus análisis. Uno de los temas centrales de su obra es precisamente, en efecto, el problema del mal. Si Dios es omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, ¿por qué existe el mal? Es una grandísima pregunta. Bayle estudió esta cuestión con enorme profundidad y realmente consideraba que las explicaciones tradicionales eran insuficientes. Los intentos de justificar racionalmente la existencia del sufrimiento parecían generar nuevas dificultades y su análisis fue tan poderoso que obligó a muchos filósofos posteriores a replantear el problema de otras formas. De hecho, algunas reflexiones de Bayle constituyen el antecedente inmediato de las respuestas desarrolladas más tarde, por ejemplo, por Leibniz en su famosa Teodicea. Aunque Bayle no negó necesariamente la existencia de Dios, insistió en que la razón humana no puede comprender plenamente la coexistencia entre la perfección divina y la realidad del mal, que es algo evidente e incontestable. En cuanto a la tolerancia religiosa, pues probablemente ninguna idea de Bayle tuvo consecuencias históricas tan importantes como su defensa de la tolerancia, acerca de ideas, de planteamientos, etc. La Europa del siglo XVII había sido devastada por guerras religiosas y persecuciones religiosas también. Católicos y protestantes se acusaban mutuamente de herejía y con frecuencia recurrían a la violencia. Bayle consideró que esta situación era incompatible con la dignidad humana. Nadie puede ser obligado a creer. Esto es algo incuestionable. La conciencia constituye un ámbito interior que escapa a la coerción. Incluso una conciencia errónea, señala Bayle, merece respeto. Esta afirmación resultó revolucionaria para su tiempo. Muchos defensores de la tolerancia aceptaban únicamente la libertad de quienes compartían determinadas creencias. Bayle fue más lejos y defendió una tolerancia universal basada en principios morales y no en afinidades doctrinales. Esta posición anticipó también ideas que más tarde serían fundamentales para el liberalismo político. En cuanto a la moralidad y el ateísmo, otra tesis extraordinariamente innovadora fue su análisis de la relación entre moralidad y religión. La opinión dominante del siglo XVII sostenía que una sociedad sin religión caería inevitablemente en el caos moral. Bayle cuestionó esta creencia también, la discutió, no la aceptó, observó que muchas personas religiosas cometen actos inmorales y que algunos individuos sin convicciones religiosas pueden comportarse virtuosamente. Por tanto, la moralidad para Bayle no depende exclusivamente de la fe. La conducta humana está influida por múltiples factores: educación, costumbres, leyes, carácter y razonamiento práctico. Esta idea abrió el camino hacia concepciones más seculares de la ética. En este sentido, también abordó la crítica de los prejuicios o falsas ideas de su tiempo. Bayle desarrolló una auténtica metodología crítica en este aspecto. Examinaba cuidadosamente las fuentes históricas de los conceptos, de las ideas, comparaba testimonios, buscaba inconsistencias, verificaba datos, analizaba supuestos ocultos. Este procedimiento contribuyó al desarrollo de la crítica histórica moderna. Muchos relatos aceptados durante siglos se revelaron problemáticos cuando fueron sometidos a este examen riguroso. La actitud de Bayle anticipa el ideal ilustrado según el cual ninguna autoridad debe quedar exenta de crítica racional. En cuanto a influencias recibidas, Bayle recibió influencias muy diversas. Era un gran lector y entre ellas destacan el protestantismo reformado. Su formación calvinista marcó profundamente sus preocupaciones religiosas y morales. El escepticismo antiguo también le influyó. Autores como Sexto Empírico influyeron en su actitud crítica. Y Bayle admiraba también la capacidad escéptica para mostrar las debilidades de los sistemas dogmáticos. En cuanto a Descartes, aunque criticó numerosos aspectos del cartesianismo, también heredó de Descartes la importancia concedida al análisis racional. Respecto a Montaigne, pues fue otra influencia decisiva en su pensamiento. De él tomó la conciencia de la diversidad humana y la desconfianza frente a las pretensiones excesivas de conseguir la certeza en todo.
En cuanto a la influencia posterior, la influencia de Bayle fue extraordinaria. Realmente, en la Ilustración, muchos ilustrados franceses leyeron con entusiasmo el diccionario histórico y crítico de Bayle. Su actitud crítica se convirtió también en un modelo intelectual. En relación con Voltaire, pues Voltaire admiró profundamente a Bayle. La defensa de la tolerancia y la crítica del fanatismo muestran una clara continuidad entre ambos autores, entre ambos filósofos. En relación con Diderot, pues heredó de Bayle el espíritu enciclopédico y la voluntad de someter las creencias establecidas a examen crítico. Respecto a Hume, David Hume compartió con Bayle numerosas preocupaciones escépticas. Muchos historiadores consideran que Bayle preparó el terreno para el escepticismo moderno desarrollado por David Hume con su empirismo. Y en relación con el liberalismo, las teorías contemporáneas de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia tienen una deuda importante también con Bayle. Y también se puede hablar de Bayle y la modernidad, de su influencia en la modernidad. La relevancia histórica de Bayle radica en haber impulsado varias transformaciones fundamentales. Primero, ayudó a separar la moralidad de la pertenencia religiosa. Segundo, defendió la libertad de conciencia a ultranza. Tercero, fortaleció la crítica histórica y textual, algo importantísimo también. Cuarto, mostró los límites de la razón especulativa. Quinto, contribuyó a crear una cultura intelectual basada en el debate y la discusión racional de ideas, de conceptos, de planteamientos. Por estas razones, ocupa una posición estratégica entre el siglo XVII y la Ilustración del XVIII. A modo de conclusión, se puede afirmar que Pierre Bayle fue uno de los pensadores más originales e influyentes de la Europa moderna. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.400 vídeos. Hasta siempre.